Tiene la palabra el legislador Barreno. Gracias, señor presidente. Bueno, escuché varias palabras. Primero, digamos, yo no creo que exista ningún dilema y tampoco creo que tenga nada de valiente ser débil, ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Más bien todo lo contrario. Mucho menos tiene de ingenioso. Es tan viejo como la humanidad. Y creo que sí existe una lógica, básicamente la lógica que ha tenido parte de esta sesión, en plantear que parte de financiamiento, en este caso del Estado, particularmente hasta nombraron el de financiamiento propio del impuesto a las ganancias como uno de los factores respecto de financiamiento del Estado renegrino, o de los problemas que tenía, y ahora aparentemente el problema que existe, o el problema es de los trabajadores, básicamente, porque el costo quiere que lo paguen los trabajadores. Y en ese sentido, señor presidente, si usted me permite, porque hoy a la mañana le pedimos, había representación de los sindicatos, de la CTA de los Trabajadores, Jorge Molina, Silvani Nostroza, secretaria general de la UNTER, diversos compañeros y compañeras de diversos sindicatos que han mandado, obviamente, sus rechazos a todo lo que tiene que ver con que el costo de la normalización del IPROS sea asumido por los trabajadores y las trabajadoras afiliados obligatorios a la obra social. ¿Por qué lo decimos, básicamente? También los compañeros de ASPUR, también la Asociación de Jubilados de Río Negro, la Coordinadora de Jubilados y Retirados y Pensionados de Río Negro, la Asociación de Jubilados de Río Negro, ATE, Citrajur, ASPUR y UNTER. Me parece que hay, si no hay unanimidad, creo no olvidarme ninguno. Hay veces que pocas veces se puede lograr unanimidad en el campo sindical. Y acá me parece que es unánime. No hay una nota a favor del planteo que quieren hacer. Y cuando decimos que no hay una nota a favor, tiene que ver con que claramente estamos en desacuerdo que el costo lo paguen los trabajadores y las trabajadoras. De una responsabilidad, y lejos está de echar culpas como un ejercicio que no sea conducente a poder buscar una solución al problema. Más bien todo lo contrario. Ahora, acá se habló de un déficit de 15.000 millones de pesos. Y la obra social, en carácter de los aportes no remunerativos, porque es el Estado de Río Negro, el gobierno de Juntos Somos Río Negro, es quien no hace los aportes correspondientes. Y este año no solamente no le giró los aportes que religiosamente le sacan a los trabajadores y a las trabajadoras todos los meses de los recibos de sueldo, sino que por el contrario se los hacen por goteo diario ese traslado y la compensación por todos los valores no contributivos y las sumas en negro que tienen los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, ni siquiera lo giraron. Entonces, pedirle un esfuerzo más a los trabajadores me parece que no va por ahí. Al menos yo no comparto esa lógica. Yo no la comparto y no la comparte ninguno de los sindicatos estatales que forman parte de la Junta de Administración. Claramente que falta diálogo. Pero para hacer un diagnóstico certero, y me voy a explayar, señor presidente, me voy a tomar un poquito de tiempo. Primero es necesario ratificar la plena pertenencia de los trabajadores de la obra social. La obra social es de los trabajadores, los afiliados directos. Y creo que acá, y hay muchos actores que estuvieron acá, empezó parte del problema. Porque, como bien mencionaba la legisladora, miembro informante del oficialismo, planteó la conformación de la Junta de Administración con 4 vocales gremiales. Bueno, le voy a informar que no son 4 vocales gremiales,
son 3 vocales gremiales. Un vocal es gubernamental y lo elige la cúpula de la policía. Entonces no hay que confundir pera con manzana, porque ahí es donde el gobierno de Juntos Somos Río Negro construyó una mayoría automática dentro de la Junta de Administración. ¿Por qué? Porque ese vocal gubernamental no está elegido por la gente ni tiene representación sindical. Está elegido por la cúpula de la policía, que depende jerárquicamente, en este caso, de la gobernadora y antes del gobernador Bretinec. Esto lo charlamos en comisiones, lo hemos charlado con el jefe de la bancada oficialista en la gestión anterior, le hemos planteado cuál iba a ser el problema de construir una mayoría automática en la Junta de Administración de IPROS y que iba a terminar siendo ni más ni menos que una escribanía. Ahora, también existen declaraciones y acciones concretas que han sucedido en este último tiempo que, como de mínima, más que temerarias, han sido casi hasta fraudulentas. El planteo concreto de la señora gobernadora, porque lo veníamos sosteniendo desde hace rato, de plantear y de convocar a los vecinos de Río Negro a formar parte, a ciertos sectores de vecinos de Río Negro, a formar parte de la obra social con costos mínimos para coberturas importantes. ¿Qué pensamos? ¿Que eso no va a tener un costo? ¿O pensamos que es gratis? Acá todos estamos hablando del costo. ¿Qué pensamos? ¿Que la salud es gratis? Claro que no es gratis. Y ese tipo de irresponsabilidades son las que estamos pagando hoy. Esos son los costos que hoy estamos pagando. Por supuesto, y lo hemos dicho en estos términos, que Aravena Carrera había tomado por asalto la obra social. No nos cabe ninguna duda. Y no lo dijimos y ni lo hicimos una vez. Advertimos infinidad de veces que esto iba a terminar mal, porque no había otra manera y no había una forma para que con semejante descalabro esto termine bien. ¿Por qué tenemos autoridad moral para plantearlo? Porque solicitamos más de 7 veces, señor presidente, la apertura de la Comisión de Seguimiento de IPROS. 7 veces, ni 1, ni 2, ni 3, 7. ¿Pedidos de informe? La verdad que ya perdí la cuenta. ¿Cuántos nos respondieron? Creo que 1, con información diezmada, que tuvimos que volver a hacer el pedido de informe sobre esa información. Los pedidos a la comisión de seguimiento fueron claros. Al menos 2 por año. No la conformaron nunca. Se ve que andaba bien. Para el gobierno de la provincia de Río Negro, el IPRO andaba bien. No había ningún problema. Ahora, que era evidente y que es evidente que con este tipo de situaciones y obligaciones que incumple el gobierno de Río Negro para el aporte y para la financiación concreta de la obra social que es de los trabajadores y las trabajadoras, que esto iba a terminar mal, yo creo que no le cabe ninguna duda. Pero es porque el gobierno no le manda lo que corresponde. ¿O con quién hace un acuerdo paritario el gobierno? ¿Con quién lo hace? ¿O se corre del Estado empleador en relación a las obligaciones que tiene que tener? Porque en todo caso, más que blanquear el aporte, lo que tendrían que blanquear es los salarios. No blanquear el aporte, blanquear el salario. Si la mitad de los salarios del Poder Ejecutivo o en los docentes un porcentaje similar es no remunerativo, bueno, pues páselo al básico y van a ver cómo la obra social va a avanzar en sus remuneraciones y los trabajadores van a avanzar en sus salarios porque dichos rubros son bonificables y remunerativos, entonces van a seguir cobrando el salario que debe pagar el Estado, porque está obligado a pagarlo de esa manera, porque además existe jurisprudencia que plantea que el Estado tiene que pagar los salarios de manera remunerativa. Ahora bien, obviamente que la no transferencia de esos aportes profundizaron los problemas. Y problemas que hay un montón. Y acá permítame, señor presidente, que lo voy a enumerar. Intenté hacer una síntesis, pero terminó siendo un resumen. Voy a enumerarlo. Los problemas, acá lo nombraron, los problemas con las prótesis. Problema, señor presidente, con la adquisición de los mismos.
Obviamente que existe una situación concreta y una metodología de compra que en su momento podría haber servido, que es la que tiene el Estado rionegrino o la que tenía hasta hace poco tiempo. Una licitación pública con provisión abierta. Ahora, ese tipo de licitación pública con licitación abierta, desde hace muchísimo tiempo, dejó de cubrir la necesidad de los afiliados y las afiliadas a la obra social. ¿Por qué? Porque esos valores mínimos que quedan fijados en las licitaciones públicas, al momento de generar la provisión, cuando el afiliado y la obra social requiere su compra, el proveedor levanta esa oferta. ¿Qué implica? No implica ni más ni menos que ese tipo de proceso tiene que iniciar de nuevo. ¿Cómo tiene que iniciar? Con una compra directa. ¿Cuál es el resultado de esa compra directa? Que termina pagando más. Pero no un poco más, muchísimo más, como decía por ahí el legislador Ramón Choconi. Y eso sin tener en cuenta la situación sanitaria de la persona que lo está esperando. Y si a eso le sumamos los gastos de cama, los gastos sanatoriales, que implican no haber comprado en tiempo y forma este tipo de situaciones que se dan de manera sistemática en la obra social, es porque no existe una política pública sostenida, ni muchísimo menos la generación de una política anticíclica que permita poder resolver estos problemas. Ahora, obviamente que si el Estado le girara la plata que corresponde a los aportes patronales, que no lo hace, y ese es el gran problema, uno de los grandes problemas por los cuales está desfinanciado el IPRO, podría comprar de otra manera. Cuando uno tiene que ir a comprar, se para contra el proveedor, va y compra. Ahora, si no tenés la plata, ¿cómo haces para comprar? Es muy difícil comprar. Yo diría imposible. Ahora, ¿hay posibilidades para poder resolver las cuestiones de otra manera? Sí. Nosotros no venimos a inventar nada. Las cuestiones, muchísimas de las cuestiones, son réplicas de proyectos y de instituciones que ya fueron creadas en otras provincias. En esta legislatura, señor presidente, yo he presentado proyectos de ley para que sean tratados en los pedidos de apertura de esos 7 pedidos de apertura a la Comisión Interpoderes. Nunca, ni siquiera se han dignado a mandar opinión en cada uno de esos expedientes, donde planteamos claramente la necesidad de poder resolver este tipo de problemas. Donde planteamos desde el 16 de abril del 2020 y luego, con posterioridad, con el proyecto 361/2022, una modificación completa a la ley orgánica del IPRO. Y en esa modificación planteábamos claramente la necesidad de generar un banco de prótesis. En el artículo 2, que planteábamos la necesidad de generar un banco potencial de prótesis y materiales médicos implantables que dependa de la obra social para que pueda proveer de las mismas, evitando todo esto. Palabras que hoy se usaron acá: eficiencia y eficacia. Tan difícil no es. Lo escuché, señor gobernador. Espero que lo podamos hacer, que se pueda hacer. Seguimos. Este tipo de experiencias ya existen en otros lugares, en la provincia de Misiones, con un plazo de 5 días. Imagínense todo lo que ahorraría la obra social, no solo en el tramiterío, sino también en poder controlar, en tener la eficiencia y eficacia en el gasto y también en cuidar al afiliado, en cuidar a los trabajadores y a las trabajadoras y a la salud, sin tener en cuenta, porque a esto sí es importante, cualquier persona que esté internada esperando una prótesis queda a merced de poder sufrir cualquier tipo de infección intrahospitalaria, que nos ha pasado. Con este tipo de cuestiones podemos avanzar tranquilamente y avanzar con plazos importantísimos. Ni hablar de los plazos que se establecían y que se establecen en normativas que ya existen. De hecho, si mal no recuerdo, el año pasado hay una noticia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires planteando la creación y conformando la creación de un banco de prótesis. Ahora bien,
esa situación no solamente, y ese problema no solamente lo tenemos con las prótesis, los tenemos con los medicamentos. La verdad que la cobertura de medicamentos no resiste el menor análisis. Si cualquier afiliado directo al IPROS fue a una farmacia, sabe cómo se ha derrumbado y se ha desplomado la cobertura de IPROS. A nivel ambulatorio, la cobertura de IPROS siempre fue del 50%. A nivel crónico, del 70%. Planes especiales, 100%. Bueno, tenemos problemas los tres. No fallamos. 3 de 3. Cartón lleno. La cobertura ambulatoria, señor presidente, aún con los aportes de las mutuales, con los aportes de los sindicatos que tienen políticas mutualistas para poder llegar a la cobertura, ni así llega al valor histórico, porque han abandonado y lo han dejado liberado a la buena de Dios, lo dejaron liberado. No existió una política concreta respecto de lo de los medicamentos, y lo dijimos, pedidos de informe. Uno de los planteos concretos para la apertura fue esto, porque sabíamos que iba a terminar así, no porque somos agoreros, sino porque sabemos lo que estamos hablando. Por supuesto que existe los que especulan y que también tienen gran parte de la responsabilidad, pero nosotros tenemos una responsabilidad mayúscula, porque somos los dueños de la obra social, y es la de generar las políticas públicas que correspondan para el cuidado de la salud de nuestros afiliados, de los trabajadores y las trabajadoras estatales. Ahora bien, esa situación no para ahí. Obviamente que con diversos trastornos. ¿Cuántas veces van a querer hacer empadronar a las personas que son crónicas? Si vos tenés un medicamento y tomás un medicamento de la presión, lo vas a tomar toda tu vida. Toda tu vida lo vas a tomar. Por ejemplo, personas mayores, ¿cuántas veces la van a querer hacer empadronar? Pareciera que es a propósito. No quiero ser duro con muchas aseveraciones, pero pareciera que es a propósito. Creo que esos son el tipo de cuestiones que tenemos que cambiar. Ni hablar de los planes especiales, personas con enfermedades oncológicas que tienen que esperar hasta el último día, porque el último día les llega la pastilla o tiene que esperar hasta la última pastilla que tienen para ver si consigue alguna droguería que eventualmente pueda hacerle el favor de poder prestarle hasta que llegue la orden de compra o hasta que puedan conseguir o pedirlo directamente en algún banco de medicamentos que pueda existir en algún hospital. Estas son cosas que suceden. No podemos hacer la vista gorda con esto. Por supuesto que sucede. Ahora bien, también nosotros veníamos sosteniendo la necesidad de que para algunas cuestiones se pueda generar un banco de medicamentos, como en su momento fue Prosome, que actuaba con una política sanitaria importante en relación a la provisión de medicamentos. Pero no pude dejar de decir que todo este tipo de problemas que también los tenemos porque devienen de una crisis estructural en la salud pública. Ahora bien, nos parece importante poder avanzar en este tipo de cosas. Son proyectos y experiencias que hemos recabado claramente en lo que tiene que ver con nuestro contacto con el resto de los sindicatos, los trabajadores y las trabajadoras, con los vocales gremiales también, con el Consejo Asesor. Pero hay cuestiones en las cuales, como decía antes, no se puede ser débiles con los más fuertes. Es necesario que se ejerza el control y la fiscalización que corresponde en relación a los convenios capitados y la subatención. También lo planteaba el legislador Ramón Choconi. Los convenios capitados a los colegios médicos van a cobrar la cápita, te atiendan o no te atiendan. Por eso existe la subatención. ¿Qué significa la subatención? Cuando vas a pedir un turno, si ellos van a cobrar igual, te dan el turno, andás a ver, de acá a 30 días, 45 días, si lo cobran igual, ¿cuál es el problema? Entonces, ahí me parece que sí es importante una presencia y una fiscalización más importante, que dicho sea de paso, en el proyecto de ley que presentamos en su momento,
que había perdido estado parlamentario y que volvimos a presentarlo y que hoy tiene estado parlamentario, planteamos la creación concreta de un cuerpo delegado que dependa del Consejo Asesor, donde están todos los sindicatos, para fiscalizar concretamente. ¿Y fiscalizar en conjunto con quién? Con todo lo que corresponda. Si es necesario fiscalizar con la FIP, fiscalicemos con la FIP. ¿Cuál es el problema? Si es necesario fiscalizar con quien tenga poder de policía, ¿por qué no lo vamos a hacer? Es necesario, como lo decía antes, que dejemos de ser débiles con los más fuertes, en defensa de los trabajadores y las trabajadoras estatales. Ni hablar de la cobertura mínima que existe en laboratorio cuando es que existe cobertura. Los problemas con los reintegros. Desde hace años existe una transferencia fenomenal del costo de la salud al bolsillo de los trabajadores. Bajo la excusa, pagá lo que te lo reintegro. Hemos tenido demoras de hasta 1 año en pagar reintegro. ¿Y este costo quién lo asume? ¿O no lo tenemos en cuenta cuando además le queremos meter la mano en el bolsillo ahora con este proyecto de ley a los trabajadores y a las trabajadoras? ¿No tenemos en cuenta que tenemos demora de 1 año? La verdad que yo creo que no puede seguir pasando esto. La cobertura la tiene que ejercer mediante los convenios prestacionales, tiene que ser de manera automática, porque si no se pierde poder adquisitivo. Los trabajadores pierden poder adquisitivo. Y en todo caso, en el mejor de los casos, debería ser excepcional la situación por reintegro. Y obviamente con parámetros medianamente razonables. ¿Cómo te van a devolver un reintegro 8, 9 o 1 año después? Y lo decimos porque estoy convencido que cada uno de los legisladores que está acá recibe de todos los mensajes que debe recibir, la mitad o más de la mitad debe ser por el funcionamiento del IPROF. No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda que es así. Obviamente no me quiero olvidar de otra situación que es muy compleja y es la situación de los jubilados. Situación de los jubilados en el marco de los aportes que hacen. Situación de los jubilados en el cual luego, en los 90, luego de hacerse un plebiscito donde se rechazó la posibilidad del traslado de la Caja de Previsión Social a Nación, se trasladó igual, por supuesto. Con costos clarísimos para los trabajadores y las trabajadoras. En el acta acuerdo del traspaso se decía claramente que de manera transitoria los jubilados y jubiladas, los pasivos que hasta el momento estaban en ese momento y los que vinieran, iban a hacer un aporte transitorio del 5,5%, cuando históricamente fue del 3,5%. Están aportando el doble. Nuestros abuelos, que son los que más lo necesitan. Ayer justamente hablamos en el bloque de un jubilado que estaba hablando que para asumir los costos de todo lo que tenía que tomar, de los medicamentos que tenía que tomar en el mes, eran más de 100.000 pesos. Obviamente que es insostenible. Obviamente que es insostenible. Es por eso que también para eso presentamos un proyecto de ley, para volver a restituir ese valor histórico, porque es necesario hacer justicia con nuestros abuelos y con nuestras abuelas. Yo creo, no quiero ser muy extenso, pero sí quiero dejar, y es por eso que intenté ser lo más sintético posible, pero es necesario dejar registro de cuáles son los problemas que atraviesan los afiliados y las afiliadas al IPROS, particularmente quienes son afiliados obligatorios. Y es por eso que requerimos 7 veces, 7 veces que se conforme la comisión de seguimiento. Hicimos 3 proyectos de ley que perdieron estado parlamentario y los volvimos a presentar 3 veces más. Después hablamos de diálogo. Después a veces nos enojamos. Después está el eslogan de la legislatura que plantea que es la casa del consenso, del diálogo. No recuerdo cómo es el eslogan. Bueno, hagámoslo efectivo. Hagámoslo efectivo. Ahora bien, y yendo estrictamente a lo que hace al proyecto de ley en cuestión. ¿De quién es la culpa de financiamiento de los 15 millones de pesos de deuda que hay? La verdad que yo la compadezco a la compañera legisladora Marcela Ávila. Yo creo que no sabe dónde se está metiendo. Porque la verdad que si
prima facie 15.000 millones de pesos, cuando esté adentro nadie va a saber cuánto va a ser. Ni los convenios que supuestamente la señora gobernadora firmó, vaya a saber uno con quién, porque cuando se los pedimos no lo dio. Por un lado, con personas que profesan la fe, por otro lado con trabajadores de la cultura, por otro lado, vaya a saber uno con quién. Ahora, ¿que es necesario regularizar la situación? Por supuesto, no nos cabe ninguna duda. No nos cabe ninguna duda. Ahora, que el primero que debe regularizar su situación es el Estado empleador, en este caso el gobierno Juntos Somos Río Negro, tampoco me cabe ninguna duda. Porque sí coincido que nuestra obra social ha tenido una cobertura de excelencia durante un montón de tiempo. Ahora han tomado la obra social por asalto y el costo no lo pueden pagar los trabajadores porque no corresponde. Primero, cumpla con las obligaciones en relación a los aportes que tienen que hacer. Tener una deuda de 15 y ni siquiera pusiste 5, nos querés hacer creer que si le descontás 4 a los trabajadores, el 7 que falta se lo vas a pagar en tiempo y forma. Me extraña. Acá ya somos todos grandes y nos conocemos todos. Obviamente que eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que los trabajadores van a tributar por todo concepto cuando en realidad les está haciendo un blanqueo del aporte, no un blanqueo del salario como corresponde y como lo dije antes. Y cuando el Estado no se va a hacer cargo de lo que le corresponde. Lo he dicho un montón de veces, lamentablemente, fundieron la obra social. Fundieron la obra social. Habiendo dicho todo esto que acabo de relatarle, yo creo que es realmente injusto que el costo de la regularización de la obra social con las responsabilidades propias que tiene el gobierno de Juntos Somos Río Negro y la gobernadora Arabela Carrera se lo quiera hacer pagar a los trabajadores. Es por eso que adelanto el voto negativo de mi bancada y desde ya pongo a disposición el trabajo que hemos hecho de la futura titular de IPROS para poder resolver los problemas que tienen nuestros afiliados y afiliados. Muchas gracias, señor presidente.